Ya estamos todos listos para hablar acerca del tema que tenemos preparado para todos ustedes en esta primera parte. Vamos a estar hablando acerca de paciente geriátrico. Pues si usted es adulto mayor, tiene algún adulto mayor en casa, quiere realizar alguna pregunta, puede hacerla con toda confianza. Llámenos al 214-8401 y al 720-63589. Vamos a hacer una especie de consulta abierta para absolutamente todos los adultos mayores y en diversas patologías, molestias, síntomas, signos que estén sintiendo en este momento. Esto porque pues tenemos una invitada quien es, por así decir, a la primera persona que vamos a buscar dentro del esquema de salud o de medicina. Pues ella es médico familiar, ya hemos hablado acerca de la medicina familiar y en qué consiste. La doctora Marcela Guerrero, quien nos acompaña y a quien le damos la bienvenida. Doctorita, ¿cómo está? Buen día. Muchas gracias, Karencita. Contentos de estar de nuevo en tu programa para hablar de las personas que necesitan a esa edad mayor atención también. Y comenzamos con esta reflexión, pues ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces, obviamente y efectivamente, nuestros adultos mayores se quejan en casa, ¿no? Siento dolor aquí, me duele acá, pero no se ha caído, pero no se ha lastimado, pero no ha recibido ningún golpe, ninguna contusión. ¿Qué es lo que podría hacer? A veces piensan que lo hacen por llamar la atención y tal vez son quienes requieren mucho más de esa atención primaria, con paciencia y con mucho cariño, y debemos estar pendientes de ellos. Bueno, para hablar de la valoración integral de un paciente geriátrico debemos enfocarnos que es aquel que ha pasado los 60 años de edad. Y tenemos que enfocarlo desde el punto de vista de una persona que tiene 60 años y está sano, y una persona de 60 años o más que tiene muchas enfermedades. Entonces, para hacer una valoración integral, lo tenemos que ubicar a ese paciente dentro de todo ese contexto. Tiene efectivamente el paso de los años, donde el envejecimiento de todos los órganos están haciendo su presencia en diferentes síntomas, molestias, padecimientos, que no solo son físicos, son psíquicos, funcionales, emocionales, sociales inclusive, que determinan una enfermedad. La principal característica de nuestro paciente anciano o no tan anciano, porque hay que dividirlos en diferentes etapas, es la barrera a veces del lenguaje. Es la principal barrera que tienen los ancianos que hablan aymara o quechua y no se logra entender lo que tienen. El entorno familiar, el abandono del anciano hace que el paciente acuda solo a la consulta y no puede expresar todas las necesidades, molestias que tiene, porque uno, la consulta es rápida y otro no puede expresarlas. Y además las deficiencias visuales, las deficiencias auditivas, todo ese contexto hay que tomarlo en cuenta cuando vemos por primera vez a un paciente geriátrico. Entonces tenemos los médicos familiares, el instrumento básico que es nuestra historia clínica, nuestro examen físico, que es para todos, desde la introducción a la anamnesis para ver cuáles son todas estas molestias que tiene en base a todas las deficiencias que tiene en el momento de la consulta. Pero necesitamos orientar al paciente geriátrico a veces de que tiene que venir acompañado. Y ahí encontramos los factores sociales y ambientales en los que está envuelto el paciente. No tiene familiares que lo acompañen o lo dejan en el consultorio y se van porque tienen trabajo. Entonces es una barrera muy complicada encontrar algunas molestias que las encubre, y por la otra parte el tiempo, ¿no? Que nosotros tenemos que hacer consulta de todos los demás pacientes y tenemos que apurarnos con ese paciente para poder aliviar lo más importante que tenga en ese momento. De todos modos, contamos con nuestra historia clínica, vemos las prioridades que pueden solucionarse, los exámenes laboratoriales, el examen físico, los test que podemos aplicarles a los ancianos, nos hace identificar las enfermedades, prevenir las enfermedades que tuviera, hacer un plan de atención de tratamiento terapéutico o un tratamiento psicosocial. Existen ya muchos centros en La Paz que pueden acoger a los ancianos para un tratamiento diario, para una evaluación completa. En la Caja Nacional de Salud hay el Hospital Geriátrico que también acoge a todos los pacientes
y con mayor razón a los pacientes que tienen múltiples enfermedades. Eso significa múltiples tratamientos y los pacientes a veces necesitan una atención especial porque muchos medicamentos se van mezclando y no están haciendo los efectos que se requiere. Entonces es otra parte de la geriatría, ¿no? El paciente sano y el paciente enfermo, porque son múltiples causas, múltiples tratamientos que hay que englobarlos de una manera muy pausada y acorde con la edad. Esta primera consulta va a ser tal vez un poquito larga, ¿no, doctorita? Pues bien sabemos que ellos nos van a contar absolutamente todo, muy a detalle, y en algunos casos efectivamente pues están buscando tal vez aquello que, esa paciencia, ese cariño, esa contención que no tienen en casa, en el doctor, en la doctora que los está atendiendo. Es cierto, es muy complicado sacar al paciente a veces de una depresión, porque la mayoría de los pacientes están solos, no tienen hijos, viven solos o sus hijos están en el extranjero, acuden solos a la consulta. Eso es lo que más determina en ellos una depresión y podrían tener una acogida importante en los centros de atención al adulto mayor, ¿no? Existen los centros de casas de reposo, pero a veces también es necesario indagar en qué medida es un centro avalado por las instituciones respectivas, porque ha habido casos de que haya maltrato a los ancianos mayores, ¿no? Pero tenemos diferentes centros a los que pueden intentar entrar para poder tener una atención, como tú dices, con mucha calma, cuidado y tratando de cubrir todas sus necesidades para su edad. ¿Cuáles son esas frecuentes patologías o problemas de salud, tal vez por los que se realizan las consultas, ¿no? La principal causa para los de la tercera edad son los dolores articulares, ¿no? El envejecimiento de las articulaciones que genera las artrosis a nivel de todas las articulaciones, ¿no? Entonces duele la espalda, duelen las rodillas, duelen los hombros. Entonces es una principal causa el dolor articular. Los pacientes que ya tienen otras enfermedades como la presión alta, el sobrepeso, las enfermedades de las grasas, las dislipidemias, todo eso se van sumando a otros factores que hacen al paciente con más medicamentos para poder cubrir todas sus enfermedades. Nos hablaba acerca de aquellos adultos mayores que están sanos y aquellos que ya tienen diagnosticada una o más patologías. Pues en ello, pues haciendo un análisis, esto implica la necesidad de este chequeo médico también cuando eres adulto mayor. Sí, como siempre hemos promocionado, gracias a ti, Karencita, nosotros tenemos la obligación de acudir a un médico una vez al año, por lo menos, ¿no? Y más aún cuando tenemos la tercera edad, tenemos que hacer controles más regulares de todos los órganos que están envejeciendo y qué efectos nos pueden traer a largo plazo. Es por eso que debemos realizarnos esta consulta cada año, cada 6 meses, de acuerdo a lo que nos diagnostican en una primera consulta. En un primer examen físico y laboratorial ya determinamos un plan de acción, como te digo, de tratamiento terapéutico, tratamiento nutricional, tratamiento psicológico, de todo lo que requiere el paciente de la tercera edad. El temor de muchos es pues, que vamos padeciendo de ciertos problemas de salud durante la juventud, durante la adultez. Llegamos a ser adultos mayores y es la gran preocupación. ¿Será que se van a agravar, se van a cronificar o es que más bien estamos como que adelantando el paso, digamos? Necesariamente, si tenemos una cultura de ser atendidos desde jóvenes, pues vamos previniendo todas las enfermedades para esa etapa, para tener una calidad de vida en la tercera edad, en la etapa de la vejez, para poder prevenir una hipertensión, prevenir un problema de grasas, prevenir la osteoporosis, en cuanto a las consecuencias, porque vamos envejeciendo y todos los efectos no se detienen, sino siguen su paso a través de nuestro cuerpo y esos pasos son los que nos producen enfermedades y alteraciones que pueden determinar nuestra incapacidad funcional, emocional, cognitiva,
que no debemos permitir. Por eso a partir de los 60 años podemos entrar a un plan para poder tener muchas actividades que determinen en qué nivel estamos y a qué nivel podemos llegar y mejorar. Inclusive en la tercera edad podemos prevenir algunas enfermedades o situaciones cognitivas que a la larga nos van a hacer más susceptibles a tener que necesitar un apoyo incondicional y no tener independencia. Perder la independencia a veces esto es causa de mucha depresión en el adulto mayor, pero tiene que aceptarse esa edad para poder prevenir otras. Más preguntas, vamos a dar lectura a continuación. Buenos días, una consulta la llevaron a mi mamá desde el campo a la ciudad, nos dice, y ahora la veo con mucha tristeza en su día a día, ¿cómo puedo ayudarla? Yo que soy también su hija. Eso es básicamente una valoración geriátrica, ¿no? Necesitamos hacer una aplicación de instrumentos para ver en qué medida la persona tiene una afectación de su actividad funcional, de su actividad de la vida diaria. Todo lo que implica una valoración geriátrica incluye eso, incluyendo la historia clínica y determinar sus necesidades. Es muy complicado para una persona salir de un ambiente a otro, de un medio a otro, entonces necesita un apoyo, necesita verificar si realmente se está adaptando esa persona a la vida de la ciudad, ¿no? Y proporcionarle todo lo que necesita para que sí se adapte, porque también debe haber una causa para que la señora se haya tenido que venir. Les encanta vivir solitos a los viejitos, pero necesitan un apoyo en un momento dado de su vejez. No pueden estar todo el tiempo solos. No, los hijos a veces no comprendemos eso, ¿no? Pero tenemos que acordarnos que cuando éramos pequeños hemos necesitado de nuestros padres para múltiples funciones dentro de nuestra vida. En esa etapa de la vida, en la tercera edad, hasta que fallecen, nuestros padres son los que nos necesitan ahora, darles todos los instrumentos necesarios para poder hacer que su calidad de vida en lo que le queda sea óptima. No solo dándole todo lo que necesite económicamente, sino también emocionalmente y en el área médica, ¿no? Dándole todo lo que requiere en el área médica para poder hacer su vida más sana en lo que se puede. Pues una pregunta también frecuente es ¿cómo los convencemos? Por ejemplo, desde llevarlos a esa primera consulta, pues por ahí se van a requerir algunos estudios, algunos análisis. Es difícil a veces que ellos se animen a poder realizarse los mismos, ¿no? Porque ellos se agarran y por ahí lo que nos dicen es, pues yo ya estoy en la tercera edad, yo ya soy viejito, ya soy viejita, yo ya no quiero saber qué tengo, no quiero hacerme ningún tratamiento, pero por supuesto existe también esa preocupación en el entorno, en la familia. Depende del entorno familiar y de la capacidad del médico y de la persona que lo atiende poder hacerle comprender a esa persona sus necesidades actuales, ¿no? Sus necesidades de no siempre tener que realizar una internación, que es el temor más grande que tienen los pacientes de internarse y depender totalmente de quien los cuida. Entonces, darle a conocer que es una evaluación que va a determinar qué va a necesitar a largo plazo y en ese momento identificar sus preocupaciones, escuchar, verificar sus necesidades, hace también que la persona libere un poco su ansiedad, ¿no? Y poder estar un poco más tranquila y aceptar qué es lo que realmente necesita. Última consulta. Buenos días. Quisiera saber qué actividades debo orientar a mi padre o con qué actividades debo orientar a mi padre. Nos dice que ahora vive conmigo, está a mi cargo, siento que se aburre con absolutamente todo y qué cuidados debería de tener. Nos dice muchísimas gracias por su pregunta, doctorita. Sí, lamentablemente a veces son los hijos varones ahora los que más se quedan con nuestros ancianos, ¿no? Entonces a veces es bien difícil entender y necesitamos un apoyo, una orientación, una identificación de factores que requiere el cubrir para poder determinar que el anciano esté tranquilo, ¿no? Y necesita una atención médica, una atención psicológica, ver su evaluación de cómo el señor se está desenvolviendo en donde está viviendo con él, si necesita algún otro apoyo a nivel de atención, a nivel de compañía, por qué se está aburriendo, qué podría hacer,
Todas esas cosas son resueltas con una consulta, ¿no? Bien, ahí está entonces. Lo mejor que podemos darles a nuestros padres, de verdad que el tema de salud está de manera primordial también, ¿no? Es decir, en esa lista que vamos a poner de todo lo que queremos darles, cómo podemos retribuir lo que ellos han hecho por nosotros, el tema de la salud es importante y no debemos descuidarnos. Doctorita, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues sabemos que en el Centro Promesa están también en una campaña, se ha alargado hasta el mes de junio, esto por el Día de la Madre, pero pues nos están viendo también seguramente una gran cantidad de mamás, quienes son adultas mayores de la tercera edad y se van a animar también y quieren saber un poquito más de esta campaña. Sí, estamos empezando con la campaña, bueno, hemos empezado el Día de la Madre para todas las mujeres, para poder hacernos un control general del laboratorio Papa Nicolau y una consulta integral. Todas de cualquier edad pueden acudir al consultorio para poder beneficiarse con precios más rebajados de consultas y laboratorio y poder abrirse, ¿no? Y comunicar todas sus molestias para poder aliviarlas un poco. Estamos ahí en el Centro Médico Promesa, pueden comunicarse con los celulares, está en la calle 35 de Chasquipampa y las esperamos a todas con toda confianza. Bien, ya estoy segura que, bueno, ahí van a encontrar una excelente amiga, quiero decirles, porque aquí la doctorita pues tiene esa paciencia que muchas veces requerimos, que estamos buscando, y pues como médico familiar, como esa primera puerta, esa primera entrada a la salud, pues estoy segura que va a brindarles una excelente guía. Doctorita, muchísimas gracias por acompañarnos. Una vez más, por favor, ¿dónde podemos encontrarla? Estamos en el Centro Médico Promesa, en la calle 35 de Cotacota, a la altura de la gasolinera Chasquipampa, y pueden comunicarse conmigo por vía WhatsApp al 699-23789 para poder hacer su cita y hablar conmigo. Vamos a estar pendientes. Gracias, doctorita. Gracias, Karencita. Gracias. Estamos